Muy buenos días, señoras y señores. Damos la bienvenida a todos los amigos y amigas de la Bienal Internacional de Radio que se encuentran aquí en el Teatro de las Artes y, por supuesto, también a todos aquellos que siguen las actividades del programa académico de la Bienal a través de www.bienalderadio.gov.mx. Siguiendo las ideas que motivan el título de Agenda Digital y Narrativas Transmedia, continuamos hoy con el análisis de las expresiones contemporáneas de la radio y lo sonoro. En nuestro programa de hoy daremos inicio a la segunda mesa redonda, que se titula De la oralidad a la oralitura. Con este título, cuya creación debemos al doctor Omar Rincón, hacemos referencia, en principio, a esos entrecruzamientos entre la expresión escrita y la expresión oral y a la manera en que esas mezclas aparecen en la comunicación cotidiana. En esta mesa participan el maestro Omar Rincón, de Colombia, el maestro Enrique Atonal y la doctora Graciela Martínez, de México, y el doctor Guy Starke, de Inglaterra. Y como moderador, el doctor Octavio Islas. Para todos ellos les pedimos un fuerte aplauso. El doctor Islas es autor y coordinador de 11 libros, más de 500 artículos periodísticos de difusión e investigación y 27 capítulos de libros. También ha dictado conferencias y magistrales y ponencias en más de 20 países de Iberoamérica y en Estados Unidos como experto en temas de comunicación y telecomunicaciones. Tiene la palabra el doctor Octavio Islas. Bueno, muy buenos días, un placer estar con ustedes. También muy honrado de poder compartir esta mesa con personas que reconozco, que aprecio y que seguramente tienen mucho que compartirles. El título de la mesa, vamos a estar de 9:30 a las 11:30, tenemos 2 horas, tiempo suficiente para que nuestros invitados puedan en un momento dado poder desarrollar plenamente sus distintos tesis y planteamientos y pasar a una ronda de preguntas. Tengo el honor de compartir esta mesa con Graciela Martínez, Guy Starke, Omar Rincón, el maestro Enrique Atonal, y daríamos inicio con Graciela Martínez. Graciela Martínez es investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, institución donde cursó sus estudios de licenciatura y maestría en comunicación. Tiene 20 años de impartir clase en las siguientes instituciones de educación superior: la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, íconos donde imparte clases en posgrado. Además fue jurado en Prix Italia, el certamen de radio, televisión y web más importante del mundo en sus ediciones de 2003, 2004, 2005. Ha participado como ponente en los encuentros del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Ciencia de la Comunicación, el CONEIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, con temas sobre medios públicos. Fue productora, guionista, musicalizadora con más de 20 programas en el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Radio 3. Muy buenos días, Graciela. El título de la mesa, de la oralidad a la oralitura. Gracias, Octavio. Buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer esta gentil invitación para estar presente en la Bienal Internacional de Radio al maestro Antonio Tenorio y en especial a la licenciada Hilda Saray por su confianza y apoyo. La Bienal se ha constituido en una cita de primer nivel cada 2 años para reflexionar sobre este medio tan noble que, a pesar de los cambios y transformaciones socioculturales y tecnológicas, sigue siendo de primera importancia para la sociedad y, por supuesto, para esta sociedad mexicana. Cuando nos hablaron del tema, creo que es un tema muy complejo, por lo tanto, yo lo quiero abordar desde distintos ámbitos. Para empezar, yo quiero hablar de la palabra como elemento fundamental de la radio y, para mí, del erotismo. Pensar en la radio es pensar en sonidos, es pensar en la exaltación de los sentidos. El maestro Andrés de Luna señala que la palabra es el elemento erótico por excelencia. Por tanto, la radio es ese medio sugestivo que, a través de los sonidos y en especial, reitero, de la palabra,
¿sí? Va a poner al límite lo que significa el hacer radio. Por lo tanto, aprender a hacer radio implica aprender a sentir, aprender a ver, aprender a vivir. Y lamentablemente, las experiencias radiofónicas contemporáneas, en mucho, están carentes de estas cualidades. Pero vayamos en orden. Otro de los puntos que para abordar este tema hay que abordar es qué ocurre con el escucha de la radio. Pensar en la radio es pensar en quien escucha. En ocasiones creo que nos olvidamos de ello. ¿Quién nos está escuchando? A veces construimos, pero para uno, sin pensar en el otro. Y yo siempre digo, me parece que al público hay que tenerle respeto, y tener respeto implica conocer y reconocer quién es ese otro que está del otro lado del aparato receptor, y a veces se olvida. Por lo tanto, en el recuerdo ha quedado este gran aparato que formaba parte de la casa, de la familia, y diría Pepín Ortelava, de la historia. Ese medio que cada vez es más pequeño, como decía Enrico Menduni. En este fin de 2014, el aparato se reduce a un celular, a un iPod, a unos audífonos. La relación hombre-escucha cambió drásticamente a partir de la distancia, mueble-oído a auricular-oído. Por lo tanto, es obligación hablar del acto de la escucha actualmente como un acto de intimidad, ese acto íntimo. Yo siempre les pregunto a los alumnos y pregunto al auditorio, ¿usted a quién permite que le hable al oído? Y ahorita me parece que a mucha gente le permitimos que nos hable al oído. Esto ha cambiado. Y me gusta mucho retomar un texto de Mahler cuando dice que el sonido es como la lengua del amante que recorre el oído. Y me parece que actualmente esa es la función y ahí está el sonido. Vemos a cientos y cientos de personas con sus audífonos. Por lo tanto, estamos hablando que el término de escucha, mi relación con la radio cambió de forma drástica. Pero cuando uno habla de la escucha y cuando uno construye la radio, habla del concepto, en general hablamos de la radio, del concepto de la musicalización, de la generación de una escenografía acústica construida con paisajes sonoros. Hablar de la escucha radiofónica, por lo tanto, remite a reflexionar sobre el paisaje sonoro, esa amplia dimensión acústica cultural percibida por el oído, construida a partir del oído desde el punto de vista antropológico, y retomo a Roland Barthes. Dice, es la edificación del sentido del espacio y del tiempo. Como para los mamíferos el territorio es marcado por olores y sonidos, de la misma manera es para el ser humano, y la apropiación del espacio es en parte sonoro. El espacio doméstico de la casa es un espacio de sonidos familiares reconocidos que forman una suerte de sinfonía doméstica. Kafka describió con exactitud esta sinfonía familiar en una página de sus diarios en noviembre de 1911 y decía: estoy sentado en mi recámara en el ángulo clave donde llegan todos los sonidos del departamento. Oigo el abrir y cerrar de puertas, los gritos de la familia. Esto forma parte de un paisaje sonoro. La radio contemporánea, por lo tanto, nos llama a incorporar de manera permanente el paisaje sonoro, concepto del músico canadiense Murray Schafer, esa gama de sonidos de la realidad mezclados en diferentes formas, y diría el mismo Schafer, difícil de clasificarlos, y lo retomo. La mayor parte de los sonidos del ambiente tienen un origen, y uno de sus procedimientos de catalogación más eficaces consiste en tener en cuenta sus aspectos referenciales. Pero este sistema, a causa de numerosas subdivisiones que implica, es arbitrario. De un lado, en efecto, el sonido posee un significado objetivo. Del otro, cada observador tiene en su relación una específica actitud cultural. El sistema de catalogación de una biblioteca es un sistema personalizado y reflexiona sobre los intereses y los hábitos de lectura de quien lo ha redactado o utiliza. 1985, cierro la ficha.
Sin embargo, este paisaje, que ahora se ocupa como sinónimo de musicalización o ambientación sonora, fue un concepto usado, recordarán ustedes, durante la década de los 20, sobre todo en la República de Weimar, en Alemania, por un grupo de dramaturgos alemanes encabezados por Bertolt Brecht, bajo el término de escenografía sonora. En este momento se estaban sentando las bases de lo que posteriormente hemos de conocer como lenguaje radiofónico. La idea en esos años, como ahora, la idea era generar una serie de atmósferas que permitieran ubicar al escucha en un tiempo y un espacio. Por lo tanto, se puede decir conceptos nuevos para realidades igualmente nuevas, pero la esencia permanece. No más sonidos acartonados y de plástico, es lo que grita la radio. El medio implora ser una representación de la realidad y no más ser un medio de cartón. Esto, hablar del paisaje, nos va a permitir dar paso a lo siguiente: la escritura radiofónica, su base, el sonido, la oralidad. Hace unos días una alumna me preguntaba si todos los programas debían tener un guión radiofónico. Yo siempre les digo que es obligatorio. Les dije que si eran serios y comprometidos con las audiencias, por supuesto que tendría que tener un guión o mínimo una escaleta. Le narraba cómo escritores de la talla de Italo Calvino, George Orwell, Walter Benjamin, Bertolt Brecht habían dedicado parte de su vida a trabajar en la radio y sentaron, decíamos, las bases de lo que significa hoy este medio. Sabían de sus posibilidades expresivas y las explotaron al máximo, como en su momento, ustedes lo saben, ¿no? Lo hizo Antonin Artaud con su maravillosa obra Para acabar con la furia de Dios, o bien Howard Koch, ¿no? Que es el escritor de La Guerra de los Mundos. Como sabíamos, Orson Welles es quien va a dirigir y Howard Koch es quien escribe el texto. Ellos lograron rescatar ese espíritu de la radio para generar un mar de sensaciones con atmósferas acústicas. Por lo tanto, es lugar común, pero no por ello cierto, que la narrativa radiofónica basa su esencia en el sonido, y que me parece que por ahí en la comunicación y en las ciencias sociales nos falta estudiar más el sonido. Por tanto, es una exigencia para aquellos que quieran crear una radio con propuesta, una radio que encante en el sentido de esta parte que tenga magia, pero también que guste a los escuchas. Por lo tanto, pues hay que conocer en profundidad su materia, el sonido como esencia del lenguaje. Ya lo había dicho Filippo Tommaso Marinetti, ¿no? El líder de los futuristas, cuando ya en su poesía sonora, estamos hablando de principios de siglo, en su poesía hablaba del concepto de palabras en libertad y el rescate de la onomatopeya, y hablaba del bang, bam, zum, sam, ¿no? En su batalla en la ciudad de Adriano, donde decía, hay que rescatar esta esencia de la radio, o sea, no hacerla más acartonada. Y bueno, ahora vemos que la onomatopeya es tan usada en los cómics. En México tuvimos nuestro movimiento que trabajó también en la radio y con la parte de la sonoridad. Me refiero al estridentismo. Uno de sus ejes centrales es Manuel Maples Arce, que me parece que a través de su poesía también estaba sintetizando lo que hoy conocemos como lenguaje de la radio. Y cito tal cual, digo, esto se estrenó en 1930 durante la inauguración de la W, y decía, silencio, escuchad la conversación de las palabras en la atmósfera. Aquí nos estamos dando cuenta en estos 3 versos cómo ya estaba trabajando con, reitero, lo que se llama lenguaje radiofónico. Estoy hablando de principios del siglo XX. Lo mismo que George Orwell, el autor de 1984, comentarista de la BBC en 1932, hablaba precisamente, él escribió que la radio era un medio para hacer más popular la poesía, y lo cito textual.
Me sorprendió fuertemente el hecho que cuando el autor lee sus poesías en la radio, se verifica un efecto profundo, no sobre quien escucha, sino también sobre el mismo poeta. Frente al micrófono, especialmente si la acción se repite de manera regular, el poeta es conducido a establecer una nueva relación con su obra. Y yo subrayé esta frase donde dice: el divorcio entre poesía y cultura popular se ha aceptado como una ley de la naturaleza, como si el hombre común fuera enemigo de la poesía. Eso no es una regla, y la radio puede contribuir a su reconciliación. Me parece que es una frase maravillosa. A veces quienes hacemos radio o quienes dirigen la radio piensan que la alta cultura o la poesía no puede ser entendida por el hombre común, y me parece que hay que erradicar esas formas de pensar. Por eso, repito, eso no es una regla y la radio puede contribuir a esa reconciliación. Debe dejarse de lado que la radio únicamente es para difundir malas noticias, robos y canciones de pésima calidad. Sería un error confundir las bondades y potencialidades del medio radiofónico con el uso que se le ha dado. Entonces, me parece que hay que reflexionar qué uso se le ha dado o se le está dando en la mayor parte de las estaciones. No generalizo. Los programas de radio son aquellos que son no porque la radio sea cualquiera cosa intrínsecamente vulgar, sino porque las transmisiones ahora globalizadas en todo el mundo, yo pongo las 40 principales, están bajo el control de los gobiernos. Eso no lo digo yo, lo escribió Orwell en 1943. Están bajo los gobiernos, repito, están bajo el control de los gobiernos y de los grandes monopolios, ya sea porque los gobiernos y los grandes monopolios están muy interesados en el mantenimiento del statu quo y a impedir que el hombre común sea más inteligente. En el momento actual, el micrófono y las bocinas son enemigas del escritor creativo, pero no necesariamente las cosas deben permanecer así. Creo en la posibilidad de la alianza entre literatura y radio para potencializar a ambos y no solo que estén en manos de privilegiados. George Orwell, 1943. El relato, la palabra, siempre ha sido inherente a la cultura local, a la narrativa oral y, por supuesto, a la radio. Es común decir que México es un país de oralidades. No por eso hay que dejar de rescatar esto. El relato sonoro también ha sido parte de muchos literatos que han querido hacer sonar su obra. La regla de la radio ha sido escribir para ser escuchado, escribir como se habla en la cotidianidad. De ahí el éxito de programas que logran rescatar ese lenguaje coloquial y lo trasladan para el aparato del receptor. De ahí que este escrito haya iniciado diciendo que es importante escuchar y saber capturar esa forma cotidiana de expresarse. Es lo que le da la realidad y vivacidad a la radio, además de que es un referente cultural e histórico, pues nos dice cómo se expresa una sociedad en un espacio y tiempos determinados. La literatura acústica. El sonido del disco que cae es un suspiro veloz que sabe apenas a un poco de polvo seco. Después, escucho el brazo del tocadisco que coloca la aguja en el lugar justo para hacer sonar el disco de acetato. Empiezo a oír las notas del piano que parecen las gotas de un lavabo mal cerrado y el contrabajo como el zumbido de un mosco contra el vidrio de una ventana cerrada. Y después, la voz velada de Chet Baker que inicia a cantar Almost Blue. Con estas palabras, inicia Almost Blue, novela de Carlo Lucarelli, que muestra cómo Simón, un hombre ciego, conoce el mundo a través de los sonidos. Así como el escritor italiano utiliza las atmósferas acústicas como protagonistas de sus obras, autores como el mexicano Juan Rulfo y el japonés Yasunari Kawabata, de igual manera, integran a su literatura sonidos como elementos indispensables de la narrativa. Pensemos en la Comala de Pedro Páramo, donde el viento, el abrir de puertas y ventanas y las murmuraciones serán una constante. ¿Ya me perdí?
Después, otro de los puntos que me interesa hablar es precisamente cómo también en la obra de Alessandro Barico encontraremos esa sonoridad en la obra de Novecento, o también cómo vamos a estar encontrando en infinidad de trabajos y más trabajos, ¿sí? Sin embargo, y perdón, aquí ya me perdí en mi texto, 6, 7, espérenme tantito, me falta una cuartilla, que no quiero que se me pierda porque aquí está, y ya retomo bien. Yasunari Kawabata, en el libro Lo Bello y lo Triste, nos regala una sinfonía de cientos de campanas en la ciudad de Kioto para celebrar la llegada del Año Nuevo. Esa misma sonoridad la tendremos en Paisaje en la Nieve, donde la crueldad del frío hace hablar al silencio, o las pisadas en las montañas resaltan la soledad y tristeza de los personajes, mientras se oye el resoplar iracundo de un viento que con su rugido resalta la soledad en las gélidas montañas. Y decía yo, el turinés Alessandro Barico, el Novecento, invita a una experiencia netamente acústica. Desde el primer párrafo se escucha un incandescente mar que estará presente a lo largo de la novela como un actor más, mientras acompaña al pianista del océano cada que toca una melodía. Estos ejemplos intentan dar cuenta de la relevancia que cobra el mundo sonoro en la ficción literaria, pero envolvente en todo momento de la realidad. Hablemos ahora de la realidad sonora. La realidad será cada vez más sonora porque así es la realidad. Los cuadernos de los escribas que se introducen entre los muros del palacio del dictador o del rey guardan los datos sobre la existencia de granos, ánforas, armas, prisioneros. Pero sobre el dolor, la felicidad y el amor no hay señales. ¿Quién saca las estadísticas de esto? Y esto me parece de rara infelicidad. Estas son palabras de Christa Wolf que hace pronunciar a su protagonista en la novela Cassandra, a partir de las cuales hago los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo dejar señales de las emociones, del color del tiempo? ¿Cómo dejar el grano de la voz del presente? ¿Cómo proponer y construir una memoria no deformada? Las palabras de Cassandra, de Christian Wolff, vienen a mi mente, señala Guido Kreins, reescuchando voces que venían de un lugar destruido, las zonas de Campania y de la Basilicata de Italia, golpeadas del terremoto de 1980. Aquí cierro una cita de Guido Kreis y yo retomo. A mí, Graciela, esto me recuerda cuando en el 2010, en la zona del Áquila, devastada por el temblor de 2009, la reportera de la RAI entrevistaba a una mujer que en medio de las casas destruidas mantenía abierto su bar, con la esperanza de mantener vivo el pueblo. Nadie pasaría en semanas, meses, pero había que mantenerlo vivo. Era la esperanza. O recordar al músico que en pleno centro del Áquila, rodeado de altos edificios, cuarteados, semidestruidos, cerrados y oscuros, que volvía el más lúgubre y triste el espacio, se reunía con sus amigos a tocar en homenaje a su hija de 8 años que, tocando el violín, había muerto en el terremoto. Volver a escuchar estas voces en la radio me hacen sentir con más fuerza el dolor de sus protagonistas. La voz se aproxima a la realidad. Pero vayamos ya cerrando. El sonido de la palabra es más importante porque es más elemental que su significado, escribía Rudolf Arnheim en 1933. Y quien quiera percibir la densidad moderna de la tragedia, puede escuchar 5 minutos que la RAI había puesto a disposición de los ciudadanos de la Yugoslavia que buscaban comunicarse con sus familiares y amigos que precariamente vivían en una parte de Europa. Son mensajes que hablan de la desesperación cotidiana de ese Sarajevo, pero si lo trasladamos a México, sería suficiente escuchar algunos fragmentos del clamor de los padres de los niños muertos en la guardería de Sonora, o más recientemente en Guerrero, donde nuevamente los padres gritan con desesperación que les regresen vivos a sus hijos normalistas.
Esa es la importancia de la oralidad radiofónica. Permite revivir la realidad, permite estar acompañado. Y en 1936, también Rudolf Arnhem, en su texto La radio contra el aislamiento, señalaba que este medio se opone a la segregación y a estar solo. La radio es un instrumento de la evolución lingüística, al mismo modo que reproduce la lengua de los pueblos y comunidades. El hecho que estén presentes las lenguas cultas, la jerga y los dialectos hacen que la radio sea un medio incluyente. La narrativa radiofónica implica pensar en esa realidad cotidiana circundante. Esa ha sido la exigencia de la radio, pero no siempre se ha cumplido. Hoy vemos, existe una revaloración del sonido. Trabajemos para darle ese sentido estético. Finalmente, se hace un llamado a mirar a la radio y a sus programas como unidades factibles de ser objetos de estudio que mucho pueden decirnos de un contexto, de un lenguaje, de una realidad, como discursos sonoros llenos de significación, como un archivo sonoro del mundo actual. Dejemos que hablen. La radio nos ofrece la esperanza del diálogo y la permanencia de la imaginación a través de la palabra. Lo señalo porque las investigaciones en torno de la radio son muy pocas y en muchos casos muy pobres. No más sonidos acartonados, habíamos dicho, no más sonidos de plástico. El medio grita implorante ser una representación de la realidad bajo un montaje estético y creativo. Esa es la esperanza y trabajemos para que sea una realidad. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. A continuación, Guy Starkey. Él es investigador en la Universidad de Sunderland, en Inglaterra, profesor en las áreas de producción y programas de radio, estudios de radioperiodismo, estudios de periodismo, ética en los medios, ley de medios, relaciones públicas de los periodistas, practica el periodismo radiofónico desde hace muchos años. Actualmente transmite a través de 2 emisoras de radio en Internet, representante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación y Educación, ECREA, presidente de la sección de investigación ECREA de radio, miembro del comité de la dirección de los estudios de radio red en MEXA y del comité científico del grupo de investigadores de estudios de la radio, GRER. Sus publicaciones más recientes son Radio in Context, Local Radio Going Global y Radio Content in Digital Age, The Evolution of Sound Medium. Bienvenido, Guy. Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para venir aquí a hablar un poco sobre este asunto, oralidad y oralitura. La Bienal me parece un gran éxito y además me parece muy bien que hay tantos estudiantes que se interesan a la radio. Se dice mucho en Europa que los jóvenes no se interesan ahora a la radio, que es un medio viejo y sin importancia hoy. Y me gusta mucho ver aquí que esa idea no está correcta. Okay, we have some translation now, and I think that the rest of my presentation will be in English, so please bear with me if you need the translation. And it's just great to be here to be able to talk. My title, you'll see on screen, is Narrative on Radio, Traditional Storytelling and the Challenge of Digital Visualization. So we're going to listen to some audio in a minute, not now, but very shortly I'm going to play you some audio to illustrate a point that I'm going to make. But I want to look at storytelling on radio, telling stories. Let's have some definitions of what is meant by telling stories. For instance, I wrote a book which was published in 2006 called Balance and Bias in Journalism, Representation. Es una representación de la democracia y ese libro comienza con la descripción de qué era contar cuentos en la antigüedad, antes del periodismo, antes de la prensa. Cuando queríamos saber qué es lo que estaba pasando en alguna aldea,
teníamos que esperar a que alguien regresara de otro sitio para que la gente se reunía y escuchaba las historias de lo que estaba ocurriendo en otro lugar. ¿Qué es lo que hacemos como periodistas? ¿Qué es lo que hacemos como transmisores? Nosotros contamos historias, ¿cierto? A veces contamos historias que fueron escritas y usamos el hecho de que fueron escritas como una evidencia. O tal vez no es cierto, es una historia nueva, o tal vez hay una historia que nunca fue escrita en papel, que alguien simplemente nos va a contar. Es la historia, algo que fue reportado. Alguien vino a nuestra aldea, alguien apareció en el radio para decirnos algo que saben porque fue reportado en algún momento. O es la historia que fue contada, algo que han vivido. Es una historia personal, una experiencia personal. El contar cuentos, el contar historias es periodismo. Es algo, son hechos, es algo que tal vez el periodismo quiere contar la verdad. El contar historias que no disfrutamos es solamente entretenimiento. Tal vez las historias solo son historias enormes de alguien que tuvo una idea, creó algunos personajes, alguna situación y algo sucede. Es una narrativa tradicional que describe algunos aspectos de la narrativa, de la estructura de la narrativa. Es puro entretenimiento, es una historia que va a entretener y creo que vamos a hablar un poco más de esto. La historia real que estamos contando es algo que se basa en la evidencia, en el periodismo. ¿En dónde está la evidencia de lo que me estás diciendo? ¿Estás describiendo algo sobre algún otro continente, en otra parte del mundo? ¿Estás describiendo en dónde está la evidencia? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo saber qué es lo que estás diciendo? ¿Es la evidencia o me estás diciendo algo que te imaginaste en algún momento? Vamos a escuchar algunos audios que fueron transmitidos por la BBC. Yo estaba viajando en mi país y la BBC estaba haciendo una dramatización de parte de la vida de William Shakespeare. William Shakespeare, uno de los mejores, de las historias más grandes de mi país. Este gran poeta, el gran escritor, uno de nuestras celebridades más grandes que hemos tenido. Su vida se presentó de una forma dramática en nuestra gran transmisora nacional, la BBC. Bien, vamos a escuchar que esta no es la historia de las palabras de William Shakespeare. Esta es una historia, es parte de la historia de las palabras de su esposa, Anne Hathaway. Y van a escuchar su voz, no de Anne Hathaway. Ella estuvo con nosotros hace mucho tiempo, pero de un actor, una actriz que estaba interpretando este papel. Ella nos está diciendo nos habla sobre su vida sexual, nos habla sobre la cama en la que William Shakespeare dormía. Tiene unos postes, 4 esquinas, tiene cortinas, y ella nos cuenta que William Shakespeare decía que esta cama era para su presentación, para su performance. Así es que vamos a escuchar una descripción de algunos de sus performances. Recordemos que él escribía obras, así que usemos la imaginación en algunas de sus presentaciones en esta cama. My husband, Mr. Shakespeare, had compared it to a playhouse. Amen, and so it was.
fantasies. Oh, and I was a willing accomplice, a most wanton actress. What we did was always as I liked it. Don't think otherwise for a moment. Mr. Shakespeare never forced himself on me. What we did was as I wanted it. Because now I had found out that I liked what he liked. Because now I had discovered that I wanted what he wanted. Liked it. Wanted it. I confess that I adored Confieso que lo adoraba. kind friends. Era un gran amigo. Me gustaba ese acto. Y todo era nuestro lugar secreto, Carnal ending. en donde había finales carnales. Often I dressed up as a Con boy. frecuencia yo me disfrazaba de niño y el señor Shakespeare se ponía mi ropa. Él tenía disfraces también en un baúl que tenía junto a la cama, tenía máscaras y de todo tipo de accesorios y a veces los usábamos, pero no tan frecuentes. Simplemente las palabras eran suficientes. Esas palabras, sus palabras, These sting pricks the deepest when it is eran las más profundas, como llenas de miel. El señor Shakespeare empezaba a hablar y soplaba las velas y callaba al mundo. Solo era él hablando y hablando y nosotros actuábamos sus sueños. once he made me believe Una that vez me bed hizo was an creer enchanted que la island cama floating era on the una sea. isla encantada que I flotaba was en the el daughter mar. of this Yo magician era la who hija de ruled un over the mago island. que gobernaba la magician was isla. named El mago Prosperous, se llamaba and Próspero Miranda me y called me. Miranda me llamaba a Mr. mí. Shakespeare El called señor himself something Shakespeare se called hacía llamar Caliban. Caliban. Caliban had very beastly lusts. Era una bestia. Then I was a Jew's daughter who Entonces ran yo away era la and hija de un lived in a judío que forest había called escapado y Arden, vivía en which was un Mr. Shakespeare's mother's maiden bosque. name. I had to dress up as a man Yo tenía to que be safe in the disfrazarme de forest, but hombre para my estar husband became a a salvo country en la wench who jungla. fell in love with me. Y él se This enamoraba de winding mí. was very complicated. Era algo muy Before Mr. complicado Shakespeare antes de que el solved señor all our Shakespeare confusions by the sheer solucionara strength todas nuestras of his will. confusiones. Then I was Tit something Y or other, después Queen of the Fairies, yo era la reina and de Mr. las Shakespeare hadas was y a el señor weaver, rude and Shakespeare vigorous and stupid, who era came un upon me hombre on que a se me moonlit bank one acercaba midsummer night. en una noche de verano. Entonces, otra noche yo estaba con el príncipe, un príncipe que se volvía loco y que pretendía que se volvía loco, o tal vez sí estaba loco, no sé, eran las palabras del señor Shakespeare. Y yo tenía que andar por el cuarto cantando, imaginando flores, y tenía que actuar que había llegado al río y que me ahogaba. Esa cama era el río. Mi esposo brincaba al río atrás de mí. Muy bien. Creo que eso es suficiente, ¿no? Tal vez es muy temprano para escuchar esto. ¿Es cierto? ¿Shakespeare y Anne Hathaway realizaban estas fantasías? Bueno, no podemos saberlo, pero creo que probablemente no. ¿En dónde estaría la evidencia de lo que acaban de describirnos? Contar una historia puede destruir la reputación de alguien. Y bueno, la persona está muerta, entonces, al menos en nuestro país tenemos leyes estrictas sobre la difamación y la protección de la reputación de las personas. Así que yo sospecho que lo que acabamos de escuchar, esa imaginación está basada en algún fragmento de información tal vez, y luego el escritor la tomó y ha decidido decirnos algo que suena interesante, que suena emocionante, algo que es entretenido para nosotros, pero de hecho que no es verdad y probablemente es una mentira. La historia que estamos contando, los hechos de estas historias son indisputables. Bueno, nadie puede decir que no, o tal vez solo son legales, algo que podríamos decir, ya que nadie, ni siquiera Shakespeare o Anne Hathaway, puede llevarnos a la corte. Contar historias sucede de muchas formas y solo quiero hablar dónde se puede encontrar esto en el radio contemporáneo. Ya hablé del periodismo, así que sí, contar historias es como periodismo, y el periodismo es información que nos cuentan, que
tenemos que saber. Así funciona el periodismo, es información que tienes que saber. Y el entretenimiento es algo que tal vez quieres saber. Ahora, unas imágenes que han sido creadas con los años para acompañar el drama en el radio. Yo les diría que no voy a tener que discutir con ninguno de ustedes que el contar historias a través del radiodrama tiene infinidad de posibilidades. Podemos estar en lugares en los que nadie ha imaginado estar. Podemos estar en otras partes de la galaxia. Podemos estar en otra dimensión. Todo lo que necesitamos es el sonido para describir estos lugares y la imaginación y la voluntad que tenemos en la cabeza para crear lo que nuestros oídos nos están diciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos de las historias de la BBC a través del tiempo. Desde los 40, Dick Barton era un agente especial, como el estilo americano de los agentes especiales. Era una novela británica. También podemos ver arriba una serie muy famosa creada por la BBC llamada La Guía del Viajero Intergaláctico. Para viajar a diferentes partes de la galaxia. En el 78 la BBC transmitió esta serie y desde entonces ha sido una obra de teatro, una serie de televisión y una película. Muchos de nosotros creemos que las imágenes de la película y las imágenes de la televisión y las imágenes en el escenario nunca han sido tan buenas como las imágenes que se crean en la mente del radioescucha de la serie original transmitida en el radio en el 78. Abajo, a la derecha, podemos ver The Archers. Es una telenovela diaria que transmite la BBC 4, que se transmite 5 días a la semana y lleva muchos años. Comenzó en el 51 y sigue al aire. Estas personas que creen en la BBC, las personas que valoraban a la BBC, les costó mucho trabajo imaginar una BBC en la que no se transmita los Archers todos los días. Es una serie, una narrativa de 30 minutos diaria que presenta a los personajes que vemos en la pantalla. También en la pantalla podemos ver en medio. Vemos a una familia en los años 50, antes de que existiera la televisión, una familia escuchando el radio, están escuchando historias antes de que hubiera una televisión en la habitación. Y abajo a la derecha podemos ver algunos actores. Su arte es contar una historia a través del sonido y el radiodrama puede ser muy efectivo. Un dato histórico de los cuentos, de las historias en el radio en Reino Unido. El primer director fue John Reed, muy famoso por sus ideas fuertes en relación a las transmisiones, y él pensaba que tenía que ser un servicio público. Y cuando se volvió posible el grabar el sonido en un lugar y llevarlo al estudio, esto se volvió parte, la actualidad se volvió parte de la transmisión de la BBC. El sonido de algo, de un lugar, de una actividad, de una persona, de alguien hablando sobre lo que está haciendo. Es una evidencia del contar historias. En la foto de la izquierda podemos ver a un productor que se llama Olive Shapley. Está a la izquierda. Él está usando un dispositivo de grabación. Él encontraba personas reales para que contara sus historias. En los 50, en la BBC, escuchar a la gente real contando historias reales sobre ellos mismos y sus vidas era algo bastante nuevo. A la derecha podemos ver a otro productor que se llama Charles Parker. Él producía una serie de baladas de radio y cada año en el Reino Unido, yo voy cada año, hay un día dedicado a este productor llamado Charles Parker, quien entre el 58 y el 64 produjo radiobaladas. Cada una de ellas era una historia diferente de la gente que iba de pesca o tal vez la gente que peleaba para ganarse la vida. Y podemos ver los episodios que él produjo. Cada uno mezcla las voces de la gente real contando sus historias y alguna canción que fue escrita para ilustrar esta historia. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde esos primeros días de la BBC?
Tenemos radio comercial, tenemos un radio local independiente y ellos requieren ofrecer servicio público. En los 70s, estas nuevas estaciones de radio se crearon para ofrecer variedad, para ofrecer un servicio público y transmitían algunos documentales, no muchos, algunos documentales y algunas series de drama y algunas telenovelas, radionovelas. Y unos años después, en el 76, las regulaciones del sector comercial se ha vuelto un poco más ligero. Así es que las estaciones comerciales, ellos ya no pueden hacer lo que quieren. Probablemente solamente son estaciones musicales y se habla poco en el radio comercial. Afortunadamente, seguimos teniendo la BBC, que sigue sus tradiciones del servicio público. La BBC sigue transmitiendo documentales, series y las radionovelas. La BBC, a pesar de que hace mucho más que solamente poner música, la BBC tiene más de la mitad de los radioescuchas del Reino Unido y lo ha mantenido durante muchos años. Hay muchas estaciones comerciales en el Reino Unido, pero ya que no se distinguen unas de las otras, su audiencia para el radio comercial está cautiva, así es que hay mucha audiencia todavía para la BBC, lo que quiere decir que la BBC tiene un monopolio económico virtual de la producción, de la grabación de voces, que también incluye el drama. En el sector comercial tenemos cientos de estaciones, pero hoy en día muchas se han unido y han creado grupos. Creo que este fenómeno lo hemos visto en muchos países, al menos en España hay muchos grupos de estaciones. Sí, los 40 principales en España. ¿Ustedes tienen eso también? Los 40, sí. Nosotros tenemos Heart, muchas estaciones locales de radio en todo el Reino Unido, y tenemos Capital también. Y desde luego suenan muy parecidas y ponen música, es radio global. No los estoy criticando, es un gran modelo de negocios, los mantiene ganando, pero desde luego es a expensas de muchos gastos. Y no existe nada de drama en estas estaciones. La BBC también toca música. La BBC también tiene muchos radioescuchas jóvenes. Tiene Radio One, y Radio One es para gente joven. Y de vez en cuando, durante el verano, tienen estos grandes eventos del fin de semana y vienen miles de personas, no solo para ver al presentador, que es el que está en la pantalla, pero también porque tienen bandas y celebridades, grupos que vienen a tocar. Así es que este gran fin de semana es un gran evento y la gente viene de muchos lugares, de muy lejos. Y aparte de tocar música, la BBC también ofrece Radio Times, que es un programa, una guía, y ha estado presente desde los 20 y sigue dándonos esta agenda de la BBC. Y en Radio 4 tenemos historias en todas sus formas, en todo el día. Y después de los programas de la mañana, a las 9 tal vez tenemos mesas redondas de personas que nos cuentan sus historias reales, no al estilo del periodismo, pero como historias reales, hechos, y podemos ver a lo largo del día que hay varios momentos en que hay drama presente. Podemos ver ahí la agenda. A las 2 es los Archers, y luego en la tarde tenemos, después de eso, una obra. Cada tarde tenemos algo de drama. En la mañana tal vez una radionovela, una serie de comedia, y en la tarde más drama. Así es que me gusta decir que contar historias está viva y está bastante bien en la BBC. Y también en el radio comercial, ya que aunque el radio comercial en el Reino Unido es básicamente para la música, aún así de vez en cuando contamos noticias. Y me quedan 5 minutos, así que está bien porque ya casi termino. Quiero mostrarles una imagen
que disfruté en ver en México. Es mi segunda vez en México. Hay muchas imágenes en su ciudad que son muy típicas de su ciudad y de su cultura. Este debe de ser una imagen muy típica de la cultura británica. Los agentes de noticias. En Inglaterra, este local en todas las calles es vender periódicos. Es un puesto de periódicos y también puedes comprar dulces o algunas otras cosas, pero se enfocan siempre en vender los periódicos. Y los letreros, esas placas que podemos ver afuera, tradicionalmente las ponen las compañías de periódicos. Pueden ver los periódicos locales, The Journal y The Chronicle, que le han dado a este puesto estas placas con estos anuncios. Y él tiene que escribir en cada uno cuál es el titular del periódico. Un hombre muere en Sunderland, el hombre muerde a un perro, no sé, lo que sea la historia. Pero este puesto sabe que no mucha gente va a entrar a comprar periódicos. Él está utilizando todas sus carteles para decir que tenemos un viaje para York, un viaje para Edimburgo, puedes comprar refrescos, compra chocolates. Si compras 2, te damos uno gratis de otro tipo de dulce, tal vez. Él sabe que la economía política de los medios ha cambiado y ha cambiado por la nueva tecnología. Nosotros estamos en un mundo en el que las cosas han cambiado y nunca vamos a regresar. Hay algo que llamamos medios nuevos, pero principalmente no es tan nuevo ya. Vemos que hay nuevas marcas, algunas de ellas, de hecho, ya son viejas. Hay una británica que se llama Friends Reunited. Yo me uní en el 90 y ahora a nadie le importa esto. ¿Quién aquí tiene MySpace? Pues ya nadie, al menos sí, pero ¿lo visitas? Yo creo que ya no. Así es que los nuevos medios también están presentes, cambiando la economía de los medios, del ambiente en el que vivimos, pero también los medios nuevos están en competencia con el radio, con la televisión, con los periódicos, contando historias. El radio sigue moviéndose, es el radio más caro que puedo encontrar. Para comprarlo tienes que comprar un Audi. Miles y miles de libras, pero tenemos radio digital y utilizamos la radio digital en el Reino Unido. 1/3 de los radioescuchas lo hacen a través de los medios digitales. Podemos ver en la pantalla que la radio tiene una pantalla. Así que contar historias a través del radio, este es el desafío. El radio se vuelve más digital. El radio tal vez ya tiene una transmisión digital o en línea, y el radio está acompañado por una pantalla. Y nos dicen que si tenemos audio, tenemos que tener una imagen. ¿Qué es lo que va a pasar a las historias que se cuentan? Estas imágenes que teníamos en la cabeza, alguien las tiene que crear imágenes para ponerlas en la pantalla. Entonces, tal vez el contar historias en el radio va a cambiar. Espero que no cambie para mal. Estas son mis referencias para que utilicé en esta presentación. Muchas gracias por escucharme. Bueno, nuestro agradecimiento al doctor Starkey. A continuación, Omar Rincón, investigador en la Universidad de los Andes, Colombia, profesor asociado, director de la maestría en pensamiento en la Universidad de los Andes, Colombia, consultor en comunicación para América Latina de la Fundación Alemana Friedrich Ebert, columnista sobre medios de comunicación del diario El Tiempo, bloguero de 100maneras.com, 070 uniandesedu.com, asesor del sistema ACUA de televisión digital de Argentina, periodista con maestría en educación del CIN de Bogotá, maestría en arte, State University of New York en Albany, estudios en televisión y cine en NYU, en Estados Unidos, candidato a doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Encantado. Gracias, Octavio. Gracias a todos ustedes por estar acá. Y voy a comenzar pues muy a lo latino agradeciendo mucho. Entonces, yo le doy gracias a licenciado Tenorio, a licenciada Hilda Saday por invitarme a esta bienal. Así como también dijo Starkey, me gusta esto de que hay una bienal para la radio, que es como para lo viejo, es como una bienal para eso. En América Latina ya la radio no da ni para hacerle eventos, entonces que haya un evento que tenga la radio como centro me parece maravilloso. También agradezco porque este evento me permite encontrar un pocotón de amigos que quiero mucho de América Latina. Quiero decir un comentario que ya entendí por qué la audiencia está en oscuras. Y es para que nos sintamos en radio. Como no vemos la audiencia, entonces es la forma de que repliquemos la experiencia de radio. Entonces está muy bueno eso de que pase esa parte. Y simplemente para los estudiantes que no saben qué es oralitura, les la voy a definir. O sea, porque ustedes dirán, oiga, ¿qué es oralitura? Entonces, oralitura es la literatura de los pueblos que no tienen tradición escritural, sino que se mueven, crean literatura si queremos, pero no por eso llama eso, crean historias y crean gramáticas y crean formas de ser dentro de su cultura sin nunca tener escritura. Y si ustedes miran eso, es una buena definición de radio. Es una tradición de contar historias, como es Starkey, que no tiene una escritura, sino que tiene oralidades para poder funcionar. Entonces, digamos, de alguna forma quería como hacer eso. También quiero agradecer a Octavio Islas porque toca aguantarse el peor papel, que es no poder opinar nada y oír un poco de gente que habla en una cosa que se llama mesa redonda, donde cada uno habla independientemente. Entonces, digamos que es eso. Y quería comentar dos cosas de las ponencias que están y arranco. La primera de Graciela, pues que admirable que todavía escribe las conferencias. Eso ya hay gente como yo que somos pensamiento PowerPoint, que no, apenas escribimos líneas, o sea, que no sabemos ya escribir un párrafo completo. Entonces está buenísimo que eso. Y que me recordó un tema que yo no voy a tratar, pero que es buenísimo, lo del paisaje sonoro. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el paisaje sonoro de mucha gente hoy cuando va por el mundo sin oír el mundo? Porque va con su iPod en su propia música. O sea, van por el mundo sin oír al mundo en su propio mundo. Entonces uno dice, pero qué paisaje sonoro. O sea, pueden estar en la China y siguen oyendo a Chihuahua. O sea, ojalá Chihuahua, a Madonna. O sea, o a Lady Gaga, o peor, a Justin Bieber, o peor, a One Direction. O sea, y van por el mundo y no lo oyen. Entonces me parece que es interesante ese concepto de paisaje sonoro para eso. Y con Guy Starkey agradezco básicamente la pregunta esta del storytelling, y es, realmente la radio es el storytelling más viejo del mundo. Y hay que volverlo a pensar y hace una pregunta al final, hay que visualizarlo, hay que hacer visualización sí o no, y yo diría que de pronto no, porque el del Audi se estrellaría, si hubiera con un transmedia de Scolari, se estrellaría por ir andando en el transmedia de Scolari y se podía estrellar. Entonces mejor que no le pongan visualización todavía y que sigan contando historias para poder imaginarse como tú te imaginaste a la esposa de Shakespeare. Dicho esto, voy a hablar 5 cosas nada más concretamente de este asunto, y básicamente son las que me interesan. La primera es una historia, ahí está una cita grande del maestro Jesús Martín Barbero para arrancar, pero es la forma en que América Latina fue moderna. Y América Latina, lo dijo también Octavio Paz, esto no es originalidad de Jesús solamente, sino mucha gente lo dijo, pasó a la modernidad, pero no pasó por el libro, no pasó por lo escritural. Fuimos modernos desde las oralidades. Y desde ahí fue que nos constituimos en una cultura que participamos del mundo, y de pronto no somos muy geniales escribiendo, de pronto no somos unos brillantes argumentales, pero pasamos a la historia y asumimos nuestra cotidianidad desde la oralidad, brincándonos, si quiere, lo escritural. Y eso define lo que somos. Entonces somos modernos orales, América Latina. Nuestra modernidad está construida desde ahí. Y recuerdo 2 cosas que me parecen importantes de esto. Rosalía Winocura aquí en México hizo una investigación sobre radio y le preguntaba a una ama de casa en su investigación, ¿para qué oye radio, señora? Y la señora respondió, para ser moderna. Entonces uno queda como ahí. Y entonces, obviamente, si uno es buen periodista, dice,
señora, ¿qué significa ser moderno? Porque pues, no sabe uno qué es. Y la señora respondió brillantemente, saber de todo un poco. Entonces, ser moderno es saber todo un poco y de manera oral. Entonces, hay una de esas cosas interesantes. Y recuerdo también a Monsiváis cuando dice que el gran invento de la radio en México y en el mundo fue el ama de casa, porque eso no existía. Y se inventó un sujeto nuevo con el cual se comunicaba la radio, que era la ama de casa. Y también dice que se inventó el cantante, porque después de uno escuchar a Daniel Santos, uno siente que todos podemos cantar. Entonces, de alguna forma, ahí está la función de la radio. ¿Ve? Es una modernidad desde la oralidad lo que nos va a constituir desde ese principio. Segundo, pues tomando en cuenta maestros como Escolari y toda esta gente que trabaja las transmedias, Octavio que también trabaja todo lo digital, pues que no es que estamos una cosa o la otra, sino que habitamos oralidades múltiples, si quieren. Hay una primera, las oralidades populares. Nos siguen contando el mundo del chisme y del chiste, o sea, eso sigue siendo, ¿qué es lo que buscamos? Un chistecito al día y un buen chisme para vivir. Y ese relato oral primario popular que habla de esa figura que ya dijeron los teóricos que se basa en el y el entonces. Y entonces esta mañana salimos para la Bienal y estábamos esperando a ver si partía la pecera. Pero como la pecera no partía porque nadie se subía, yo me subí. Y entonces cuando me subí, y entonces, es una cosa que la practica cualquier persona y que hace parte de esto, y somos habitantes de esa oralidad popular, y somos habitantes de los cuentos de miedo y violencia, y por eso los políticos nos tienen dominados, bien contándonos terrores de la sociedad. Entonces habitamos esa. Una segunda, las oralidades secundarias, que habló un poco Walter On y que sigue siendo habitado para hoy, pero que en general está relacionado con las mediáticas, que son los relatos de la radio, el cine, la televisión y la música popular, que puesto en palabras de Francis Martel es el mainstreaming pop, ese que nos permite sobrevivir en un mundo donde no tiene nada de malo ser hijos de Brad Pitt, o sea, no tiene nada de malo, ni tiene nada de malo saber de One Direction, así sean malos, o creer que Justin Bieber canta, por eso se llaman los believers, o sea, porque uno cree que ese muchacho canta. Entonces, de alguna forma, eso hace parte también de estas oralidades secundarias en las cuales habitamos y por las cuales queremos ser, y por eso un concierto de fin de semana del Weekend Juvenil en Inglaterra llena tanta gente como un Rock al Parque en Bogotá, que está convocado por una radio juvenil. O sea, que es lo mismo, estamos en la oralidad. Y obviamente, yo pondría que estamos en las oralidades digitales también un poco hoy, que con el Maestro Jesús decimos que de alguna forma es como unas escrituras oral visuales, que lo que cambió fue la forma de escribir, que lo que transformó no fue Gutenberg, no fue que se amplió el mensaje, sino que estamos escribiendo de nuevo, y eso significa linkear, significa recuperar el palincesto, significa ser secuenciales, donde lo importante no está en la obra, sino en la secuencia que hagamos. O sea, significa otras oralidades distintas, y ahí está lo que está comenzando a pasar. Entonces lo que toca asumir es que en este mundo somos habitantes de oralidades. De pronto, Octavio vive 70% en digitales, 20% en secundarias y 10% en populares. De pronto yo vivo 30% en popular, 20% en secundarias. Estamos habitando todos, inclusive mi mamá que no tiene chat y que no tiene Twitter y que no tiene Facebook. También ella es partícipe de eso, porque cuando una persona en la radio lee un Twitter, de alguna forma está vinculando con una secundaria, y ese Twitter baja con popular, pues se vuelve importante. La semana pasada escuché una noticia de la radio que era un Twitter, y era: en Tailandia una señora se suicidó lanzándose a un cocodrilo. Pues a mí me pareció una forma espectacular de suicidio, súper ecológica, nada se desperdició, o sea, todo fue perfectamente biodegradable. O sea que, entonces, de alguna forma, digamos que ¿dónde salió eso? Salió en Twitter, que entró por oralidad digital, pasó a secundaria por la radio y terminó de comentario, de chisme y de chiste en el mismo mundo. Entonces, la secuencia va por el lado que es, no nos preocupemos dónde ubicamos eso. Tercero, pues lo que hay que preguntarse un poco, aportando a lo que dijo ya Starkey, es que las identidades también son narrativas, no es solamente storytelling. A mí me admira lo de la BBC, que tenga el 50% del share, pero es que es una cultura construida por la BBC. O sea, la BBC construyó la mente de los ingleses. En cambio, nosotros fuimos construidos por Televisa, imagínense.
Entonces, obviamente, no podemos triunfar dentro de Televisa. Más esta mañana aprendí una frase que no sabía, que el Tigre Azcárraga había dicho que él hacía televisión para los jodidos. ¿Ve? Entonces hacemos radio y televisión para que los jodidos se mantengan jodidos. Entonces, de alguna forma, obviamente, la identidad narrativa mexicana pasa por un lado distinta a la colombiana y distinta a la argentina y distinta a la caribeña. Por eso me gusta esa frase de lo que importa no es el conocimiento, que es muy dado de los medios públicos, sino lo que importa es la lógica del reconocimiento, es yo parezco de ahí o no. Por eso el éxito de Televisa en el fondo, porque los jodidos nos reconocemos en esas telenovelas, todos queremos tener amorcito. De pobre no vamos a salir, amorcito de pronto conseguimos. Entonces, de alguna forma, ese es el gran relato de la telenovela mexicana, es para cada cual hay su cada quien, y eso está bonito. Ve, no le dicen a uno que uno se va a volver rico, eso ya solopérdidas.com. Entonces, de alguna forma, la lógica del reconocimiento pasa por ese tipo de identificación con la cual podemos llegar. Cuarto, y aquí viene mi propuesta, después de esto que he dicho que hasta el momento es como puro dar un mapa de lo que hay, yo creo que lo que está pasando, que es interesante y que planteaba al final ya la experiencia de Starkey, que Octavio lo ha trabajado Scolari, es cómo hacemos con una sociedad que ya se aburrió, le dio hueva a hacer audiencia y decidió que quiere expresarse y que me importa cero cómo me quiero expresar, o sea, me importa cero cómo quiero llegar a expresarme. Entonces, estamos pasando de unas audiencias de masas a una expresividad de masas, donde todo, yo miraba al comienzo y los veía a ustedes todos iluminados por la pantallita. ¿Qué están haciendo ahí? No sé, pero están expresándose de pronto. Aunque sea con la novia o el novio, mandándole un WhatsApp, estoy aburrido aquí, vine porque la profesora me obligó. Entonces, o está diciendo, ay, qué buena idea me acaban de contar, no sé, está contándole a alguien algo, está expresando. Si alguien lo lee a uno, pues no importa. Antes importaba que todos fuéramos audiencias. Y ahí presento lo que me parece que es más interesante en esto de la oralitura, vinculado a la radio y vinculado a las nuevas tecnologías, es que es un concepto absolutamente light y es la ciudadanía celebrities, queremos ser estrellas de nuestras vidas. Y hoy con un teléfono podemos ser estrellas de nuestras vidas. Podemos subir un mensaje, podemos subir una foto, podemos hacer lo que se nos dé la gana, luego podemos comenzar a contar. Y la ciudadanía celebrities consiste en que cada cual seamos las estrellas de nuestra comunidad. Y hacia eso la radio permite mucho porque está basada en lo que todos sabemos que podemos hacer, que es hablar. A mí me contaban de una experiencia que no sé si será cierto, fue un invento que escuché por aquí alguna vez. En Londres había una radio que se llamaba, creo que Renaissance 104 estéreo, que consistía en una radio que no tenía operario, sino que todo el mundo llamaba por celular y dejaba un mensaje y la radio era un sinfín de mensajes. Era, si está aburrido, llame a la radio. Estoy llamando aquí a la radio, estoy aburrido en el Congreso de la Bienal, quiero contar que en 10 minutos saldré y me tomaré un café y seré feliz. Listo. Iban juntando, todo bastaba esto y era un sinfín donde la radio se iba haciendo en vivo y el mensaje salía donde le tocara. Porque todos podemos ser estrellas porque en la oralidad todos sabemos narrar. En la oralidad todos sabemos contar. Porque la oralidad es lo que nosotros somos. Lo decía Andrea Echeverri, a Terciopelados, un grupo de rock colombiano muy chévere. Le preguntaron cuál es su cantante favorito, dijo la tradición oral. De ahí es que he aprendido todo lo que tengo que contar. Entonces, ¿por qué si tenemos la oportunidad de volver a todos los ciudadanos estrellas, seguimos adueñándonos del papel de que nosotros somos los enunciadores? Bienvenidos a su programa Shakespeare al Día. Y hablamos nosotros y de pronto, digamos, ¿por qué viene Chespirito? Nosotros aquí en América Latina tenemos a Chespirito. No tenemos a Shakespeare, sino tenemos a un Shakespeare chiquito que es Chespirito, que fue en homenaje a Shakespeare, y Chespirito es lo más grande que tenemos en América. A los mexicanos sé que no les gusta, y disculpas, pero en América Latina Chespirito es lo más grande, es nuestro narrador desde lo popular, y por eso ha sobrevivido 30 años haciendo programas sin hacer programas, porque cuenta historias de las formas de pensar de nosotros los latinoamericanos, de la forma en que somos. Entonces, ¿por qué no podemos volver
hacia la ciudadanía celebrities como una manera de trabajar. Y la última que me interesa es, mi propuesta elemental es, asumámonos que somos culturas bastardas, dejemos la pureza, por favor. La radio pública en América Latina quiere ser pura, quiere parecer de la BBC, quiere ser pura, quiere parecer de la Radio Nacional de España, quiere ser pura, quiere parecer holandesa. ¿Quién dijo que eso es la radio? Nosotros somos herederos de otras radios también, de otras culturas. O sea, no somos. ¿Qué es ser bastardo? Es cuando uno tiene muchos padres posibles, pero una sola madre. Nosotros tenemos una sola madre que es la cultura local, de donde estemos. Desde ahí somos, de siendo chilango, siendo tapatío, siendo de Zacatecas, siendo de Guerrero. Esa es nuestra localidad, pero tenemos muchos padres por los que fuimos formados. Un padre maldito se llama Televisa, de acuerdo. Pero también tenemos otros padres que se llaman Hollywood, también tenemos otros padres que se llaman las culturas tradicionales populares de América Latina, también tenemos otros padres, los aztecas, los mayas, también tenemos otros padres, la joda, el albur, en el caso mexicano. Tenemos otros padres, no somos puros, por favor. Lo público siempre busca una pureza que no existe. Entonces tenemos que buscar esa bastardía de escribir con el cuerpo, eso que aprendió muy bien las músicas, aquí en México, Botellita de Jerez, cuando se inventó el guacarrock, que era, ¿cómo meto el rock en México? Le pongo guacamole y hago el guacarrock. Y el primer rock mexicano era circense, porque tenía que venderse así, tenía que venderse como parte de eso, que es la música colombiana de ahora. La música colombiana de ahora es esa que se mezcla y se mueve de todos lados. Eso es la innovación en formatos y narrativas, que es la otra parte que complementa lo que aquí estaba diciendo, es la cultura bastarda está en las formas del relato, no en los contenidos. Ustedes pueden seguir hablando de derechos humanos, ustedes pueden seguir hablando de los derechos de la mujer, ustedes pueden seguir hablando de medio ambiente, ustedes pueden seguir hablando de todo lo que quieran, pero donde somos bastardos en la forma de narrar, en la forma de hacer, en la forma de condimentar el asunto, en cómo vamos armando ese guacarradio, en cómo le vamos poniendo chile al radio, en cómo le vamos mezclando con otra cosa para que eso sepa distinto, en cómo narramos distinto y creamos formatos distintos. Lo hemos hecho en la música, lo podemos hacer en la radio, lo podemos hacer en los medios públicos y por eso es parte de lo que yo quería contarle. Y les voy a contar unas experiencias que ilustran esto. Una re elemental, para que me crean, hay un señor que se llama Paul Auster, que el señor Vargas Llosa dice que es light, pero yo no creo que sea tan light, pero bueno, Paul Auster es un gran escritor de lo urbano. Y una vez fue a la radio pública gringa y narró un cuento, leyó un cuento en vivo y en directo. Y el director del programa dijo, oiga, ¿por qué no viene cada mes y lee un cuento? Y él llegó a su casa y le dijo a la mujer, oiga, me propusieron leer un cuento cada fin de mes en la radio pública. Y la mujer le dijo, ¿y usted sí es bobo? ¿Usted se va a poner a escribir un cuento cada mes para leerlo allá? Entonces dijo, ¿por qué no hace una cosa? Porque usted, siendo Paul Auster, invita a que los gringos, los ciudadanos norteamericanos escriban historias, se las manden corticas y usted las pone ahí. El tipo entonces dijo, soy Paul Auster, si usted quiere que le lea su historia en la radio pública norteamericana, mándemela y se la leeré. Le llegaron 4,000 historias. Leyó durante 4,000 tiempos eso y escogió las mejores 100 y las publicó en un libro que se llama Creía que mi padre era Dios. El libro es reaburrido, no lo compren. Es muy aburrido, o sea, es una cosa insoportable. ¿Por qué? Porque eran historias de radio, porque era este relato y porque hablaban desde lo local. ¿Saben qué pasa? Las primeras 100 historias que hay en ese libro, como las primeras 40, ¿sabe de qué hablan? De las mascotas. Mi perro, mi pajarito, mi culebrita, mi cerdo, mi pajarito. No, yo me aburría mucho, porque para nosotros en América Latina la cultura de las pets no son nada. Para los gringos la mascota es su cotidianidad. Si fuéramos historias, si eran mexicanos, escriban sus historias, de pronto saldrán otras historias rarísimas, porque cada uno cuenta historias desde lo local. Eso es lo importante. Traía esto a cuento para decir, narramos desde lo local, no desde lo de esto. Lo emocional. Ustedes conocen un tipo que se llama Jorge Valdano, que ahora se llama el poeta del fútbol, que no se le puede editar, escribe como habla. Y entonces el tipo es el pobre que le tocó lo peor cuando hubo un gol de Maradona. ¿Fue aquí en México? ¿Sí, no? Sí.
Sí, fue aquí en México. Y entonces, cuando la mano de Dios y eso, y después hizo el segundo golazo, y entonces Maradona arranca con la pelota por allá, y había un tipo que estaba al otro lado solo, ese era Valdano, y el tipo le pedía el balón, y todo el tipo corría y corría y corría, y el otro se iba para allá, y Valdano todo emputado porque no le hacía el pase, y después este hace el gol del año, el gol del siglo, el gol de la vida. Y Valdano escribe un día, que ese día salió muy bravo y celebró el gol y toda la cosa, pero que un día trotando por Madrid, ya esto, le han mandado de Argentina la grabación de ese gol por Víctor Hugo Morales, y que él estaba trotando y oyendo la narración del gol por Víctor Hugo Morales, y no pudo hacer nada más que ponerse a llorar, sentarse a llorar por lo que le ha transmitido el relato de audio del gol que él hizo, que el gol que hizo Maradona, que él vivió en el campo, que fue más emocional oírlo que vivirlo, con lo cual cuenta uno que la radio, para ser grande, tiene que conectarse con lo emocional. Está lo musical, todos sabrán una canción que se llama Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me pregunte más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Es un bolerazo, casi todos lo hemos bailado y sale nosotros ya de una vez, nosotros que nos queremos tanto, y no ponemos cuidado al resto de la canción. Es muy parecido al que puso las baladas. En Radio Habana, Cuba, había un programa que decía, mándenos su canción y se la cantamos. Entonces había un cantante muy bueno, le decía, esta canción en forma de son, y el tipo le cantaba la canción. El compositor de nosotros, Díaz Junco, mandó la canción, y el cantante la vio y no le gustó, porque es que la canción es muy tenaz. O sea, la canción dice que nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me preguntes más. O sea, imagínate qué es eso. No sos tú, soy yo, mi amor. No hay nada. No tiene gracia. Y entonces le dice, le manda la canción de nuevo y no se la pone, y le manda la tercera canción y le dice, vea, ¿sabe qué pasa? Por favor, cántela. Yo estoy en el hospital, me estoy muriendo y quiero dedicarle esta canción a mi mujer. Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. La próxima vez que la bailen, recuerden que nos separamos. Pero bueno, el cuento es que ven, lo musical traduce la oralidad de América Latina y por eso ha sido exitoso. Y la radio, lo que dice, estar aquí, ahora se llenó de músicas igualitas de Madrid a Santiago de Chile. ¿Ve? O sea, hasta la música va perdiendo el partido. Entonces la radio tiene que reinventarse con las nuevas músicas. A mí me encanta el nuevo sonido de las músicas mexicanas de banda, por ejemplo. A mí me encanta en Guadalajara ir a bailar porque hay una discotequita donde ponen como electrónico, cumbia y una cosa ahí como que y uno como baila y de pronto entra la banda y como que todo. ¿Y eso qué es? No sabemos, yo no tengo ni idea. Eso se puede llamar banda mix, no sé qué, pero eso está delicioso porque es la capacidad de atreverse a buscar la otra. Cuarto, lo colaborativo. En una emisora comunitaria de un pueblito de Colombia, de una experiencia maravillosa que se llama Belén de los Andaquíes, hicieron por orden del Ministerio de Comunicaciones, que dan órdenes, que tenían que hacer un estudio de audiencia, porque la radio local comunitaria no conocía sus audiencias. Lo cual me parecía una vaina de teórico. Estudia audiencias de la radio comunitaria cuando la radio comunitaria vive en la comunidad. O sea, es como raro, pero bueno. Lo único que encontraron en ese estudio que fue chévere es que querían un programa de vallenato. Vallenato, ustedes saben, es como la música de Celso Piña y del Ritmo Colombia Monterrey, ¿no? Bueno, entonces, esa es la música colombiana por excelencia, comercial. Y entonces, ese muchacho, hicieron eso. Y entonces dijeron, oiga, ¿qué hacemos? Entonces uno de la radio dijo, yo no sé vallenato. ¿Ustedes saben vallenato? No sé vallenato, no sé vallenato. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, la comadre Josefina sabe vallenato. Y fueron doña Josefina, ¿usted por qué no hace programa de radio vallenato? Doña Josefina dijo, eso yo no tengo tiempo que perder, yo no puedo hacer ese programa. Y tenía razón, ella tenía que irse todos los días a la radio a hacer el programa. Entonces le dijeron, pero este muchacho muy agudo le dijo, oye, ¿por qué no le dice a las comadres suyas y entre todas hacen el programa? Y dijo, eso me parece mejor. Y entonces convenció a 30 comadres
de hacer el programa de vallenato y cada día la hace una. Y entonces hoy el programa era de doña Margarita, mañana de doña Josefina, pasó mañana de doña Rosa. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cada una oía a la otra y decía, uy, estuvo buenísimo, usted puso ese vallenato que a mí se me había olvidado. Y entonces se volvió como un concurso entre ellas a ver quién hacía el mejor programa de vallenato, y se volvió el programa de mayor rating en la comunidad porque era colaborativo. En lugar de 1, habló 30, y eso es impresionante. Y por último, lo gozoso que me pasó en una emisora del Caribe, que les pregunto, ¿y ustedes por qué armaron la radio comunitaria? ¿Y sabe qué me respondieron? Es que no nos gustaba la música que ponía la otra emisora. Queríamos poner nuestra propia música, queríamos tener nuestro propio iPod, y eso es maravilloso. Y para terminar, simplemente 2 finales. Obviamente, cuando hablamos de oralitura, cuando hablamos de oralidades, estamos hablando de la lógica del reconocimiento. La radio se reinventa no copiando al extranjero, sino buscando el reconocimiento de lo local. Y para eso las propuestas son muy, muy importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante no tener una sola historia. Ustedes aquí en México saben la importancia de que no tengan solamente la historia de Televisa y TV Azteca. Qué bueno que existan otro tipo de historias de nosotros mismos. Qué bueno tener más de una historia de lo que uno es. Y porque yo creo que pobre es quien no narra y tiene sus historias. El rico en historias no morirá nunca. Pobre es el que no tiene historias que contar. Y por último, es buscar que cada uno sea la estrella. Y de eso van las oralidades. Para ser estrella, contamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. A continuación, Enrique Atonal. Él es periodista, básicamente combina sus actividades entre México y Francia. Desde 1971 comenzó a laborar en la recién reinaugurada entonces Radio Educación. Se ha interesado en la estrecha relación entre cultura y radio, concibe la cultura radiofónica como un proyecto propio al medio para estimular al oyente desde el momento mismo de la escucha. La radio como experiencia creativa inmediata que no renuncia a la información, ni a la música, ni a la diversión, pero que es algo más que eso. Estas ideas las ha defendido en sus años de trabajo en Radio Francia Internacional, así como en cursos y seminarios impartidos en algunos países latinoamericanos y en Francia. La radio como objeto de cultura es el trabajo de investigación en el que está empeñado actualmente de manera independiente. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Bueno, llegó al final del tren, el último vagón. Omar me lo advirtió desde que estábamos allá abajo. Me dijo, yo quiero pasar al último, porque así me pueden cortar, si no yo puedo hablar toda la noche, y todo el día. Y hemos visto porque ha sido una espectacular creación y construcción verbal. Yo aquí voy a hablarles de los caminos de la radio. Esto me interesa mucho, estos caminos de la radio que nos ha propiciado la Bienal Internacional de la Radio. Llevamos 18 años de reflexión en donde hemos escuchado muchas ideas, hemos compartido muchas emociones, hemos seguido, digamos, el transcurso de lo que ha sido la radio, ¿sí? En esta tenemos 10 reuniones internacionales. Creo que esto es muy importante porque es un espacio en donde la radio le habla a la radio y en donde la radio se celebra a sí misma, y esto desde 1996. Recordemos que la radio es un medio modesto, es un medio íntimo, un medio que tenemos siempre al lado. Y desde 1996, Lidia Camacho tuvo la audaz idea de reunir a gente, a especialistas, para que habláramos de este medio del que normalmente no se hablaba. Ella tuvo esta iluminación que ha culminado ahora en esta 10ª reunión.
Ya son 18 años de trabajo, gracias a que hay continuadores, gracias al maestro Antonio Tenorio, gracias a Hilda Saray, que han retomado la flama y que han decidido seguir trabajando y seguir adelante con esta introspección de la radio, que me parece muy importante, porque estamos buscando soluciones, porque es evidente que en estos 18 años han habido muchos cambios, en especial lo que yo llamo la revolución digital. El humano conectado. Hemos cambiado definitivamente. Hay un cambio de mentalidad con Internet. No podemos seguir pensando que estamos en lo mismo, por más que nos complazca mucho y nos dé una especie de seguridad, prender la radio y ver que está ahí. Decimos, ah, sí, qué bueno, hoy también se encendió. Pero es una especie de seguridad que nosotros mismos contradecimos cuando tenemos este aparato como el que yo tengo aquí, cuando tenemos el teléfono celular. Hay cambios, ¿sí? Unos cambios que afectan a todos los medios, a la prensa escrita, a la televisión, a la radio, a la fotografía, el cine, la edición, etcétera, 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 etcétera. Realmente hay lo que yo llamo un nuevo espacio mental. Y mientras no entendamos esto, yo pienso, y de eso se trata de lo que vamos a seguir hablando, que ponemos en peligro la radio. Voy a ver algunos ejemplos. La prensa escrita. ¿Qué le ha pasado a la prensa escrita? Veamos ahí. Ahí tenemos un prototipo de lo que esperan que sea el periódico del futuro. Una pantalla plegable y una pantalla que se puede utilizar en todos lados. La prensa escrita tiene muchas dificultades en su impresión, en su versión impresa. ¿Por qué? Porque ha cambiado, como ya hemos sugerido aquí bastantes veces, el modelo de negocios. La prensa escrita ha conseguido una cosa que solo tenía la radio, que es la inmediatez de la noticia. Ahora yo puedo buscar las noticias por la radio, pero si yo enciendo Internet y voy a un periódico, voy a Google News, voy a varias posibilidades que tenemos, aplicaciones, voy a tener una inmediatez de noticia. Están los hipertextos, que yo pienso que son fundamentales los hipertextos porque nos permiten profundizar una noticia. Tenemos unas galerías fotográficas que son fantásticas y que nos relatan en silencio y con tranquilidad eventos que de otra manera no podríamos tener. Están los videos y están los audios, por supuesto, y tenemos otra cosa que es fantástica cuando el periódico tiene una generosidad y que son sus archivos y sus hemerotecas en línea. Paso a otra, paso a la sacrosanta televisión, la jefa, la que domina absolutamente todo, la que no cambia, la que decide quiénes son presidentes, la que decide cuáles son las tendencias, la televisión, esa que de alguna manera hasta hace poco adorábamos todos y teníamos en el lugar más privilegiado de la casa. La televisión, ¿qué le ha pasado a la televisión? Pues que los aparatos nuevos de televisión ya no son televisión, es un Smart TV que en realidad es una computadora. Tiene la posibilidad, digamos, la ganancia de conectarse a Internet. Se hacen las programaciones al gusto. Se tiene a YouTube como el canal más visto en el mundo, el canal más visto por una cosa que dijo Omar y que es muy importante para que pensemos nosotros para radio. En YouTube no solamente somos espectadores, nosotros somos productores. Y yo quisiera preguntarles aquí a esta sala, ¿cuántos de ustedes han subido videos a YouTube? ¿Y cuántos de ustedes han sido su propio público? Y esta posibilidad es realmente un cambio rotundo. Porque antes, para salir en televisión, para aparecer un momento en televisión, teníamos que
ir rogando por aquí, por allá y ver, no, no me caes bien, no, sí, sí me caes bien, vente al programa, a lo mejor te incluyo. Nada. Ahora tenemos nuestro propio canal de televisión y nos ve más gente de la que nosotros hubiéramos soñado. Así subamos una porquería, y eso se los digo por experiencia propia, no estoy hablando de nadie más. Sí, dicen que la difusión lineal de televisión se termina en 20 años. Y no lo digo yo, lo dice Reed Hastings, que es el director y dueño de Netflix, y sabe de lo que está hablando. O sea, que la televisión, la sacrosanta, la jefa, tiene 20 años todavía para encontrar lo que será su nuevo modelo. Y por eso está haciendo unas producciones de grandes series que compiten con el cine. Es más, algunos directores, yo los he escuchado decir, dicen que el futuro de esta imagen en movimiento que llamamos cine es con las grandes series de televisión, e incluso se han dado ya ejemplos en donde la gran serie se difunde por televisión, se junta y se pasa por cine, ¿sí? Y hay grandes inversiones en tecnología y producción. Bueno, ¿y la radio? ¿Qué hace mientras tanto la radio? Veamos. Yo veo que hay un gran peligro para la radio, precisamente porque la tenemos aquí, porque aquí está. Ah, sí, no te preocupes, aquí préndeme y te tengo en la mañana, qué rico, y te oímos y estás con nosotros, ¿sí? Yo pienso que hay un gran peligro, y me voy a referir a eso. Primero, en los dos caminos que yo veo de la radio. Por un lado, las ondas hertzianas, que todos conocemos, es el radio que tenemos, el aparato de radio que tenemos ahí, y por otro lado, Internet, ¿sí? Aún con estos dos caminos hay que dar un salto de audacia que yo trato, digamos, de mostrarles con esta imagen. Tenemos que hacer un acto de audacia para la radio. Veamos las ondas. Es indudable que las ondas es la forma de difusión más utilizada para la radio, que pasada su primera inversión, tiene bajo costo de difusión, tiene una importante y fundamental penetración de aparatos en hogares, oficinas, automóviles, y finalmente la radio tiene aparatos con poca evolución. Yo les quiero preguntar, ¿cuándo cambiaron la última vez su teléfono celular? La cambiaron hace poco. Repito otra pregunta, ¿cuándo cambiaron ustedes su aparato de radio? Muchos de ustedes nacieron con el aparato de radio que tenían sus papás al lado y a veces lo prenden y a veces no. ¿Cuándo han ido a comprar un aparato de radio? ¿Cuándo han cambiado su celular? Y yo les aseguro que es abismal la diferencia entre una cosa y otra. Sí, entonces, simplemente por recuerdo, por nostalgia, quiero presentarles a los bulbos, este radio de los años 40, porque yo así aprendí a ver la radio y me encantaba desarmarlo y ver que prendían los foquitos atrás del radio. Era un radio como este, más o menos, sí, como este, y me gustaba. Pero después tuve mi radio de transistores y fui feliz. Y fue el primer dispositivo móvil que tuve. Pero finalmente la radio sigue siendo la misma. No ha cambiado. Un privilegio, pero un peligro también, ¿sí? La radio tiene su público cautivo asegurado. Tiene en la cocina, en el hogar, lo tiene en lo que yo llamo las vías rápidas y lo tiene en el momento de espera en el automóvil. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar? Hay dispositivos embarcados en los nuevos modelos de automóviles. Efectivamente, como decía Omar, si yo me pongo a ver internet, pues voy a terminar en un poste, efectivamente. Pero si estoy en un embotellamiento, es posible que pueda ver varias cosas, es posible que pueda comunicarme, es posible que tenga una conexión con el mundo, y lo están haciendo con mucha facilidad. Después, también los tenemos hasta en la cocina.
Esta es una foto que saqué de internet, viendo cómo funcionaban los nuevos dispositivos, y me encontré esta, en donde vemos una, digamos, penetración hogareña de estos nuevos dispositivos, ¿sí? Tenemos también lo que se llama posibilidad de radio digital. Y lo que van ustedes a oír son mis opiniones muy personales y que yo esperaría que la realidad me contradijera y que hubiera quienes me contradijeran. Pero la radio digital para mí, miren qué bonita, tuvo una aparición tardía. Si la radio digital hubiera aparecido cuando empezamos las bienales, quizá en este momento tendría una mejor implantación. Pero es tardía. Hay pocos aparatos en servicio, son costosos y tienen muy poca distribución. Y además, algo muy importante, no corresponde con el cambio de mentalidad. Nuestro cambio de mentalidad son los dispositivos móviles ultra conectados. Además, hay pocas estaciones de radio en el mundo que la han adoptado. Es una posibilidad, esa es mi opinión y ahí se las dejo. ¿Cuáles son los problemas que yo le veo a la radio? Hay lo que yo llamo una erosión de audiencias. Este es un estudio que se hizo en México. El 56% de los entrevistados dijo que sí escuchaba la radio. El 42% dijo que no. Pero lo peor de todo, de este estudio que hizo este Gabinete de Comunicación Estratégica, lo peor de todo es que todos los entrevistados tenían radio. Es decir, que estamos hablando de gente que tiene el aparato en su casa y no lo usa. ¿Sí? Y esta es una noticia francesa, más de 2 millones de auditores dejaron de escuchar radio. Esta es una encuesta de audiencia en Francia en julio del 2014. Para que no sea tan pesimista, sí, hay, por ejemplo, un estudio muy serio español que nos dice que la radio sigue escuchándose mucho en España y que después de la televisión sigue siendo el medio que más se escucha. Esto nos puede decir que geográficamente quizá la evolución de la radio va a ser diferente, pero yo creo que efectivamente hay una erosión de la radio, porque además aquí en estos estudios no se habla de cuánto tiempo está conectada la gente a la que se le hace esa pregunta, ¿sí? Hay otros problemas que yo le veo. Hay una producción con formatos que datan de los años 50, si no es que antes. Y aquí, si ustedes ven los ejemplos que nos dan, casi siempre son formatos antiguos. Hacemos muy poco por mejorar nuestros formatos. Tenemos una preferencia por los programas hablados, entrevistas, opiniones, yo dije, yo fui, ¿qué piensas? Y eso, sí. La radio es palabra, pero también es palabra construida, ¿no? Tenemos poca inversión en producción. No juntamos a un grupo de escritores y le decimos, inventa, por favor, inventa algo para la radio. No nos hemos reunido para tratar de hacer este tipo de cosas. Y hay poca investigación de nuevos géneros y de alternativas. Finalmente, hay poca innovación en la radio. Y eso a la postre nos va a terminar afectando. Aunque tengamos el aparatito aquí, que es muy gentil, lo prendemos, sigue ahí y nos dice las cosas. Y vamos a ver en Internet, y ya me acelero un poquito. En Internet, estas son cifras de penetración de Internet. Tenemos 2.484 millones en el mundo de gente conectada a Internet. Tenemos 1.856 millones de personas conectadas a las redes sociales y tenemos 6.572 millones de personas que tienen una conexión de teléfono celular. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga teléfono celular, porque si se fijan bien, es casi la población mundial. Pero sí quiere decir que el teléfono celular ha llegado a todos lados. Es más, Google nos promete
que va a hacer que llegue a los lugares más apartados la señal de Internet. Esa es la tendencia, que todo mundo tenga acceso a Internet. Se cuentan en México con 33 millones de smartphones, nada más aquí en México. Y es una tendencia al alza, sin contar con tablets, laptops, computadoras fijas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un medio que cuenta con la fidelidad de las nuevas generaciones y cuya única frontera es el idioma y el ancho de banda. Pero todo tiene un pero. ¿Internet es la solución para la radio? Bueno, podríamos decir que es un milagro, que tiene imagen y sonido y que nos pueden escuchar en todo el mundo. Aquí soñamos que nuestra difusión en streaming nos están oyendo en todo el mundo. Y sí, es verdad, en donde quiera que estén conectados pueden escucharnos. Pero hay algo que no termina de funcionar en el modo de difusión de la radio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien nos escucha cuando difundimos por Internet? ¿Quién nos escucha? ¿Qué es esto? ¿No? Si nos fijamos en estas tendencias que hay de la evolución de Internet, vamos, primero de los sitios web, después de la referenciación de los sitios y finalmente de las redes sociales. Ahí no aparece en ningún momento ni la radio ni el sonido. Muy pocos usan Internet para escuchar la radio. Todos nos conectamos hoy, sin lugar a dudas. Todos nos conectamos a Internet y el que diga que no, que reconozca que está sordo. Todos nos conectamos. ¿Y nos conectamos para oír radio? No estoy del todo seguro. Los nativos de Internet están conectados siempre. No leen diarios, pero sí están bien informados y buscan sus propias fuentes de información. No ven la televisión lineal, cada vez baja más, cada vez hay más tiempo de gente conectada que de tiempo de gente que ve TV, pero sí ven videos, muchos, y series dramáticas. Y oyen poca radio, pero están muy activos en los sitios de difusión musical en línea. Y algo que de alguna manera se me pasó a la hora de estructurar todo esto es el podcast. Hay muchos que utilizan el podcast para digamos, para escuchar la radio, para escuchar programas, para escuchar emisiones sonoras, y eso le doy las gracias a nuestro ingeniero que me dijo, oye, ¿y el podcast? Cuando estábamos revisando eso, y sí, pues sí, se me había pasado, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La radio ha perdido misterio. La radio ha perdido misterio. Por ejemplo, la mayoría de los programas infantiles son obsoletos. No digo que todos, pero la mayoría. Toman a los niños como receptáculo de ideas de los adultos. Cuando los niños y los adolescentes crean su propia narrativa en Internet. Es decir, pueden ser malos, por eso hay los peligros, lo que quieran. Pero los niños y adolescentes crean su propia narrativa. La radio ha perdido su público joven. Es decir, para mí es una cosa evidente. ¿Cómo recuperar a los nativos de Internet? Bueno, mi diagnóstico es, primero, que la radio tiene muchas dificultades para usar Internet. No sabe cómo hacerlo. Que olvida la radio y muchos otros, y los que hacemos radio, que cuando estamos en Internet estamos en un nuevo medio de comunicación. Hay que entender sus códigos, hay que entender su forma de aproximarse al público, hay que saber que se trata de un nuevo medio de comunicación con infinidad de ramificaciones, que además es un medio que está moviéndose, está activo, es decir, no está consolidado. No es que digamos, Internet es esto, mira, decimos eso y a los 5 minutos aparece algo nuevo, ¿sí? Los otros medios, yo pienso que han entendido un poco mejor la evolución en Internet. Para nosotros la radio, su público ha envejecido y
Los creadores de web radio siguen aplicando el esquema de una radiodifusión hertziana cuando ya no es así. Es algo que no funciona. Los radialistas internacionales te dicen, ojo, ¿para qué desperdicias todo tu tiempo? ¿Para qué desperdicias todo tu tiempo en hacer una radio cuando puedes hacer un blog al que le añadas podcast y añadas producciones tuyas y que te será mucho más fácil que tener una radio en la web, ¿no? Y hasta ahora en la web domina lo visual y el audio es accesorio. En general, en nuestras vidas, el audio es accesorio. Yo creo que debemos incluir a niños y jóvenes en la creación radiofónica. No tener miedo de abrir nuestras antenas para que lleguen los niños y jueguen con ese maravilloso aparato que es la radio. Los niños van a estar muy contentos de llegar y decir, esta es una radio comunitaria, ¿cómo se hace? Mira, así hablas, te escuchan. O una radio nacional o una radio pública, como decía Omar, hay que hacer insalubre la radio pública, hay que permitir que los niños y los jóvenes lleguen ahí y jueguen con esto. Yo propongo campañas a través de la radio y yo propongo este eslogan, hay que aprender a ver con los ojos cerrados. Creo que es muy importante que aprendamos a ver con los ojos cerrados y que difundamos esa posibilidad. Nosotros vemos con los oídos, aprendemos el mundo con los oídos y mientras más logremos que esto se consolide, más permanencia de la radio habrá. Propongo también que hay que enseñar la creación sonora a través de Internet, que hay que distinguir los aspectos sonoros de las cosas que nosotros construyamos, sobre todo de la radio, por encima de lo visual, pero sin lugar a duda, la radio en Internet, y ojo, digo, la radio en Internet en un nuevo medio debe incluir texto, hipertexto, fotos, videos, imagen. No me puedo yo explicar, y esa experiencia la han tenido ustedes, cuando van a una radio, le ponen el streaming y la página se pone en negro. Es decir, es lo más aterrador que te puede pasar, la página se pone en negro, la pantalla se pone en negro, ¿sí? La radio se muestra en público. Aquí pongo otro ejemplo de la radio saliendo al centro de la ciudad. Aquí es una radio francesa que está en un centro comercial de lo más, digamos, populachero, no solo popular, populachero, y ahí le proponen a la gente que aprenda a hablar en la radio, que sea periodista de radio, que sea operador de sonido, que entre y disfrute como nosotros disfrutamos cuando hacemos radio, ¿sí? Entonces, yo propongo estas cosas porque para mí el smartphone debe ser el nuevo aparato de radio. Yo sé, todos sabemos, sí, mira, puedes escuchar la radio, sí, una aplicación. No, yo creo que nosotros a través de la radio hertziana debemos decir, escúchenos en su smartphone, síganos en su smartphone, tenemos una aplicación para que ustedes estén presentes. Yo pienso que el smartphone debe ser el nuevo aparato de radio y créanmelo, ya van 2 veces aquí en mi estancia en la Ciudad de México que me demuestran eso. Gentes que están oyendo la radio en los puestos de vendimias, están oyendo la radio con su smartphone. Taxistas que van escuchando música y que van escuchando una estación de radio con su smartphone. Creo que es una de las cosas que debemos nosotros impulsar. Son 33 millones de aparatos en actividad, ¿sí? Porque Internet es audio y audio es Internet. Bien, los smartphones, las tablets, las laptops son generadores de sonidos y no solamente eso, son grabadoras, receptores de radio, conectan con redes sociales, es decir, tienen todo. Yo me sorprendo, tienen todo los smartphones, ¿sí? Entonces,
Yo voy por ahí, propongo que promovamos más la creación de selfies sonoras, difundir risas, solemnidades, autoentrevistas, dramas, crónicas de lo no ocurrido, bromas, sonidos del más acá, etcétera. Que utilicemos este aparato y que lo promovamos. Hay que promover más el uso de sitios de intercambio de audios. Les presento dos, creo que hay muchos más. Promovámoslos, son los YouTube del sonido. ¿Sí? Y promover el envío de grabaciones que pueden ser tan interesantes o completas como enviar un video o una fotografía. Audacia, audacia para innovar la producción radiofónica y combinar audacia y tradición. Nada nos detiene. La radio está viva. Podemos hacer lo que queramos, una radio sex si queremos, una radio sexy. Todos los caminos están abiertos. Por eso tenemos el Día Mundial de la Radio, porque la radio es la voz de la aldea global. Y la radio es palabra, es voz, es quien difunde el mensaje universal de la aldea, porque la voz es aliento, puede herir, pero también puede curar. Es decir, hay en salmos, salmodias, cantos de hipnosis, la palabra que se dice, la palabra que proferimos y que en este momento tengo el don de dárselas a ustedes y ustedes tienen la gentileza de escucharla. Esta palabra es importante, como esta contadora africana que les presento aquí, porque las palabras nos conmueven, busquemos nuevas formas para la palabra. Sí, para mí la radio está en peligro, pero la radio vivirá y si logra encontrar su camino, y les repito finalmente, viva la radio. Abusando de aquí, de los compañeros, voy a pasar un video que aparentemente tiene que ver poco con la radio, que es muy doméstico, es una promoción turística, pero creo que dice muchas cosas sobre lo que la radio puede hacer. Se los dejo y ya termino. Viene el video. Sonido. É que che amarga a vida. Si vos conto que fixeron os meus netos. Un deles preguntoume se habería algún sitio en Galicia que non se nubrase nunca. E outro dixo que coñecía o home máis sabio de Galicia. E alá foron. Chegaron, e por suposto, era unha muller. Home. E díxolles: o único que non se nubra nunca en Galicia é a nosa alegría. Porque a nosa alegría ven da nosa forza. E a nosa forza ven da terra. Os carballos e os acantilados fainos recios. Os ríos un pouco enrevesados. A choiva creativos e os atardeceres sensibles e morriñentos. Tola de todo. E non lles dixo nada. Díxolles que hai algo na terra que nos axuda a tirar para adiante. É verdade, sempre o fixemos. En todo o mundo. E nunca deixamos que nos amargasen a vida. Isto é boísimo. Tedes que admitirlo. Mira a miña nai. Case 100 anos. Viveu de todo. E cada vez que tiña un problema, dicía: traballemos moito, pero disfrutemos moito. Por eso non perdeu unha ripichoca, Hai que traballar e disfrutar con determinación, que somos galegos. A nos ninguén nos amarga un plan. Se imos á praia, imos á praia. Ainda que sexa con chaqueta. E se nos bañamos, sempre decimos: está boísima. Se a cousa se pon fea, comida, merenda e cea. E se alguén se pon un pouco pochiño, 100 visitas ao día que non collen na habitación. É como novo. Como di o meu Paco, se non me preocupa viaxar no espacio nunha bola enorme, a miles de kilómetros por segundo, entre meteoritos e lixo espacial, voume preocupar polo demais. Que profundo. Aquí todos somos profundos, filla. Uns máis que outros. Tanta preocupación, e a xente seguirá coñecéndose, namorándose, seguirá abrazándose, quedando, rindo. Porque os galegos sabemos que este é o mellor 2013 das nosas vidas.
hai outro. E iso fainos disfrutar máis da vida, da xente, dos amigos. Así que saiamos aí fora, disfrutemos todo o que temos e vivamos. Vivamos. Vivamos como galegos! Bien, pues se los quise presentar porque creo que nos habla muy bien de la profundidad que puede tener la radio y de las cosas que se pueden utilizar, los nuevos aditamentos para utilizarla. Muchas gracias. Bueno, no precisamente fue una mesa redonda, tuvimos el privilegio y siempre creo que muchas veces mejor que hablar es escuchar, y en esta ocasión tuvimos el privilegio de poder escuchar 4 relatos, 4 disertaciones sumamente nutritivas, ¿no? Me parece. Uno de los, y hablando de que tenemos que cambiar formatos, no tenemos los correos electrónicos de ninguna de las personas que participamos en el programa, entonces yo quisiera abusar. Va a ser imposible que ustedes puedan formular una pregunta y rompemos con el horario de la próxima actividad, que por supuesto nos merece todo el respeto, que Graciela, que el doctor Starkey, Omar y Enrique les puedan proporcionar su correo electrónico, puedan tomar nota, y las preguntas, los cuestionamientos, el diálogo que quieran entablar con los participantes lo puedan hacer a través de este correo electrónico, ¿no? Yo creo que fue un privilegio compartir unos minutos con ustedes y poder escuchar a buenos amigos y brillantes disertaciones, ¿no? Que tuvimos hoy en la mañana la oportunidad de poder escuchar. Entonces, Graciela, tu correo. Mi correo es chelamar19@hotmail.com. Otra vez, por favor. Chelamar, de Graciela, Chela, Mar de Martínez, 19 de mi cumpleaños, @hotmail.com. Omar dice que de cerveza también, ¿eh? Bueno, también. Perfecto. Así es. Mi correo, y está abierto para todos ustedes, es jeatonal@gmail.com. jeatonal@gmail.com. Are you all going to write to me? I'll never be able to read all of these. It would be great to hear from you. Mi correo es guy, como es escrito, guy.starkey@sunderland.ac.uk. Bueno, Guy, yo creo que nos va a hacer llegar el correo a los organizadores de la Bienal para que ustedes puedan en un momento dado recuperarlo, ¿no? ¿Y Omar? Orincón61@hotmail.com. Oricón, de Omar, Rincón, el apellido, pegado, 61 y después @hotmail.com. Estoy en la viejateca, dice eso, Hotmail ya no existe, pero… Pues yo creo que fue un privilegio el poder compartir esta mesa, muy generosa la participación de cada uno de los participantes, a quienes pido un aplauso, y también para ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a los participantes en esta segunda mesa redonda de la 10ª Bienal Internacional de Radio, de la oralidad a la oralitura. A continuación tendremos un receso para después iniciar con el siguiente conversatorio. Muchas gracias.